Perfecto, estamos también grabando la sesión. Creo que os ha salido a todos los participantes el mensaje en la parte de arriba, ¿verdad? Que se está grabando esta sesión para que si alguien pues no se pueda, no se haya podido conectar, pues que la pueda después visualizar y así que no se pierda nada de información y bueno, pues también para alguno de los asistentes, si luego por supuesto pues queréis revisar cualquier detalle, cualquier cosa, pues también tendréis el acceso a este archivo, ¿no? A la grabación. Pues si os parece, vamos a empezar ya. Yo por mi parte añadir y dar las gracias a Miguel de Enphase, quien hoy presentará la primera batería en alterna y con 15 años de garantía. La tenéis ya disponible en la webshop de Baiwa. Os compartiré el link por el chat. En el mismo chat podéis ir dejando vuestras preguntas y así al finalizar la presentación Miguel podrá responder a todas ellas. Y como comentaba Miguel, os vamos a compartir el link de la grabación al finalizar la presentación en un mail junto con la presentación que utilizará Miguel por si la queréis revisar de nuevo o tenéis algunas dudas. Así que por mi parte esto es todo y todo tuyo, Miguel. Genial, muchas gracias, Berta. Vamos entonces, si os parece, a comenzar. Bueno, voy a quitar mi cámara para que se vea, creo que en pantalla mayor, la presentación, porque bueno, yo no lo estoy viendo exactamente igual, pero imagino que se verá en algún trocito mi cámara y así pues que se pueda ver todo mucho mejor, ¿vale? Y por supuesto, pues como comentaba Berta, cualquier tipo de dudas, cualquier comentario, podéis o levantar la mano o bien pues dejar vuestros comentarios en el chat y de esa forma pues que no se quede ninguna duda, ¿vale? Sin resolver y que todo se quede lo más aclarado posible. Vamos, si os parece, entonces a comenzar con esta presentación, donde vamos a hablar de la nueva batería de Enphase, la IQ Battery, que es una batería en corriente alterna que cuenta, como poníamos en el título de esta presentación, con 15 años de garantía. Vamos a comenzar viendo vamos a dar un breve repaso sobre la visión que tiene Enphase de la energía solar, donde pues comenzando por el tejado tenemos por supuesto los paneles solares, debajo de cada uno de los cuales tenemos los microinversores, bien la familia IQ7 o bien la familia IQ8 y desde ese punto trabajamos todo en alterna, ¿vale? Desde el tejado voy a cambiar mi ratón por el puntero para que se vea un poquito mejor. ¿Vale? Desde este punto, desde el tejado, ya salimos todo en corriente alterna. De forma que nuestras protecciones específicas, que se llaman IQ Relay, como el sistema de monitorización, el IQ Gateway, se conectan en corriente alterna y también a ese mismo circuito de corriente alterna conectamos la batería. Para nosotros nos gusta decir que la batería, o mejor dicho, que esta conexión en corriente alterna sería similar, lo hemos explicado algunas veces, a un USB de un ordenador, donde en ese puerto USB conectamos un teclado, conectamos un ratón, una webcam, un disco duro externo, una memoria USB, pues ¿por qué no hacer lo mismo con la alterna? Todos los clientes están, o todos en nuestras casas, estamos acostumbrados a conectar en alterna nuestro horno, nuestro frigorífico, nuestro ordenador, nuestra tostadora, todos los elementos. ¿Por qué no conectar de la misma manera nuestra batería, nuestra batería y nuestra instalación fotovoltaica, que es y por lo tanto utilizar el mismo sistema? Y esa es la filosofía que tiene Enphase y por eso Enphase ha pensado y ha desarrollado esta batería en corriente alterna. También como veis aquí tenemos un cargador de coche eléctrico que también se conecta en alterna. También tendremos otras cargas, pues como pueden ser sistemas de aerotermia, como pueden ser bombas de calor, eh, diferentes elementos que también conectamos en corriente alterna y que Enphase va a integrar dentro de su plataforma, dentro de esta Enphase App, para que los clientes puedan tener todo el acceso, todo el control desde una única app.
¿vale? Puedan controlar el cargador de vehículo eléctrico, puedan controlar su sistema de aerotermia y puedan gestionar la energía de su batería y de su instalación fotovoltaica, como digo, desde un único lugar. ¿Vale? Esa es la solución que tiene Enphase. La idea del cargador de vehículo eléctrico y la bomba bueno, el sistema de aerotermia ya está a la venta. Ese sistema de control con soluciones que están en el mercado de otros fabricantes ya está a la venta en países como en Alemania o en Austria. Vamos a ir poco a poco en los siguientes meses ampliando el rango de países para que al final pues demos cobertura a toda Europa. No obstante, hoy vamos a comenzar con la batería, que es ese equipo que nos permite gestionar la carga nos permite gestionar la producción solar y las cargas que tenemos. Nos hace de colchón para que pues, cuando nos sobre energía solar se pueda almacenar y cuando necesitemos energía porque no haya sol o porque tengamos más consumos, pues en lugar de utilizar la red, tiraremos de la batería de forma que reducimos la cantidad de energía que al final interactuamos con la red eléctrica. ¿Vale? Por lo tanto, hacemos que nuestro sistema sea mucho más autónomo y nosotros seamos energéticamente mucho más independientes. Centrándonos un poco más en la batería, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues Enphase tiene dos modelos, la IQ Battery 3T que vemos en la parte de la izquierda y la IQ Battery 10T que veíamos en la parte, digamos, central, que hemos quitado esa carcasa y en realidad vemos únicamente 3 módulos de baterías exactamente iguales que simplemente se conectan en paralelo para aumentar la capacidad. Cada batería, además, cada uno de estos módulos de almacenamiento cuenta con 4 microinversores porque, aunque la batería sea en alterna, al final el litio perdón. Al final, el litio, como con cualquier otra batería del mercado, pues se acumula en corriente continua. Así que estos microinversores son bidireccionales, permiten la carga de las baterías haciendo la conversión de energía de alterna a continua y después la descarga de las baterías pasando de continua a alterna. A pesar de esa doble conversión de la energía, tiene el sistema un muy buen rendimiento, contando también con la acumulación, tenemos un 89% de rendimiento certificado digamos, de este ciclo completo de la energía y pues por lo tanto tenemos las ventajas de trabajar en alterna, pero también pues toda la tecnología de las baterías de litio donde además pues las de Enphase en concreto son de litio ferrofosfato, no incluyen cobalto y son también mucho más respetuosas. Vamos a ir viendo punto por punto a continuación. ¿Vale? Comentaba esa tecnología de litio ferrofosfato, también decir que son baterías con IP55, por lo que se pueden instalar en el exterior y se pueden incluso llegar a mojar, aunque por supuesto por las temperaturas que tenemos, nosotros más bien recomendamos que no se instalen en el exterior porque en verano es fácil superar los 30 grados de temperatura y esta batería, como veis a continuación en la parte de características, su temperatura óptima de funcionamiento está entre 0 y 30 grados. Si superan los 30 grados no significa que no funcione, simplemente que la potencia de carga o de descarga se disminuye para evitar que la batería se sobrecaliente. Por eso, si la instalamos en interiores, rara vez va a superar la temperatura los 30 grados y por lo tanto pues, va a funcionar mucho mejor. ¿Vale? Así que eso en cuanto a protección y a temperaturas de funcionamiento, también importante, como ya había comentado, esos 15 años de garantía o 6.000 ciclos, que es un punto que diferencia significativamente la batería de Enphase del resto de equipos del mercado. Cuando nosotros hablamos de esos 6.000 ciclos, estamos hablando de ciclos reales de carga y de descarga. Es decir, si un día nuestra batería se descarga desde el 100% hasta el 80%, eso no es un ciclo,
¿vale? Si se descarga desde el 100% hasta el 40%, eso no es un ciclo. Al final, lo que cuantificamos como ciclo es que se haya descargado 3,5 kilovatios hora, que es la capacidad de la batería 3T, y entonces, digamos que se haya descargado 3,5 kilovatios hora y que se haya cargado 3,5 kilovatios hora, ¿vale? Eso es lo que consideramos un ciclo que se puede monitorizar desde la plataforma de Enlighten, y que al final nuestra experiencia es que no llegamos a tener un ciclo diario. Aunque tengamos un uso pues intensivo del sistema, al final nunca tendremos todos los días descargando la batería del 100% al 0% y viceversa, y por lo tanto los ciclos nos van a durar más que, digamos, que los días naturales. No obstante, si hacemos la cuenta, 6.000 ciclos serían aproximadamente 16 años, algo más de 16 años, haciendo un ciclo de carga y de descarga diario. Y por lo tanto, pues decir 6.000 ciclos o decir 15 años es prácticamente lo mismo, tal y como Enphase cuantifica, como digo, esos ciclos. ¿Vale? Así que este es un punto importante, mayor garantía que otras baterías del mercado. También, por supuesto, compatibilidad absoluta con todos los microinversores de Enphase, sean IQ7, sean IQ8 o sean de la serie M, los M215 o M250 que hace unos años teníamos en el mercado. Y también importante, compatibilidad con cualquier modelo de inversor string que pueda tener el cliente. Así que podemos dotarle de ese sistema de almacenamiento aunque no tengan un sistema de Enphase, y de esta forma pues podemos ofrecérselo a cualquier cliente que tenga fotovoltaica. El almacenamiento es modular, es escalable. Lo vamos a ver a continuación, cómo podemos pues, ir ampliando las necesidades, ir ampliando la acumulación según vayan ampliándose las necesidades del cliente. Había hablado de las cifras, pero yo creo que es mucho mejor si las vemos en esta diapositiva. Veis los dos modelos, la 3T y la 10T. La 3T tiene 3,5 kilovatios hora de capacidad y la 10T tiene 10,5 kilovatios hora de capacidad, porque en realidad tenemos tres baterías conectadas en paralelo dentro de la misma carcasa, y por lo tanto lo que hacemos es ampliar únicamente la capacidad. Bueno, perdón, no únicamente. Ampliamos la capacidad y también, importante, ampliamos la potencia de salida y la potencia de carga. Y esta es una diferencia importantísima a destacar frente a las baterías que, digamos, que se conectan en corriente continua a los inversores híbridos. Porque en esos inversores, al final, tenemos un equipo donde entra la fotovoltaica, donde se conecta la acumulación y donde tenemos la conexión hacia los consumos, y también incluso podríamos, bueno, hacia los consumos, y de ahí digamos que estaríamos conectados a la red. Si ese equipo, ese inversor híbrido falla, porque fallará, todo el sistema se nos va a caer. No vamos a tener acumulación, no vamos a tener fotovoltaica, vamos a tener que ir a comprar toda la energía de la red. Esos inversores que en fotovoltaica normalmente trabajan unas 12 horas diarias, porque al final pues, están pensados al final de media el sol lo tenemos unas 12 horas de media del año. Cuando le metemos una batería, cuando le introducimos este sistema, pasan a funcionar 24 horas al día. Por lo tanto, los vamos a sobrecargar, vamos a hacer que se degraden más rápidamente, y al final estos equipos van a fallar. Porque estaban pensados para un uso, pero ahora lo vamos a hacer mucho más intensivo. Con Enphase, con este sistema que veíamos antes, a ver si lo puedo mostrar anteriormente para destacarlo, ¿vale? Con este sistema, con esta visión que teníamos de la energía, si un microinversor nos falla, el resto de microinversores seguirán funcionando de manera independiente. Si una batería nos falla, el resto de baterías, en caso de tener varias, seguirán funcionando,
y nuestros microinversores seguirán generando de manera independiente. Es al final un sistema mucho más robusto, de forma que si algo falla y si algo ocurre, los clientes no van a tener una necesidad tan urgente de ir a repararlo como si se nos estropease el inversor híbrido, donde todo se va a caer y el cliente, por supuesto, pues nos va a llamar porque realmente necesita que le demos una solución urgente. Así que con Enphase seguimos teniendo esta misma robustez. A la hora de añadir baterías, como digo, podemos ir ampliándolas según necesitemos, y también importante, además de ampliar baterías, ampliamos capacidad de carga y de descarga. Con ese inversor híbrido, si estaba, pues, por ejemplo, estaba pensado para 4 kilovatios, nosotros le podemos introducir 70 kilovatios hora de baterías, que al final tenemos un punto que es un cuello de botella, que es el inversor híbrido, donde no podremos cargar o descargar más de 4 kilovatios hora. Perdón, más de 4 kilovatios, ¿vale? De potencia. Con Enphase, cuando añadimos baterías, estamos aumentando la capacidad, pero también la potencia de carga y de descarga, porque cada una funciona independientemente. Por eso, una batería 3T tiene una potencia de 1,3 kVA aproximadamente, mientras que una batería 10T tiene el triple de potencia. Entonces, no solo nos permite tener mayor capacidad, sino que también nos permite tener más potencia de carga y de descarga, digamos, para que el cliente pueda ser más autónomo. Por lo tanto, este es otro punto importante, ¿vale? Autonomía, mayor potencia de carga y de descarga, y esa flexibilidad total a la hora de instalarla, bien en sistemas con Enphase o bien en sistemas con cualquier tipo de inversor. Cuando pedimos, digamos, cuando hacemos el pedido de una batería a Baiwa, solamente, es decir, es muy sencillo porque tenemos una única referencia, la batería 3T y la batería 10T. Y con ello ya se incluye tanto las unidades base de acumulación como el soporte mural para pared que necesitamos, como la cubierta. Por lo tanto, pidiendo únicamente, es decir, una única referencia, ya Baiwa nos sirve todo el kit que necesitemos. ¿Vale? Simplemente explicar ese matiz. Entrando en la parte del sistema de almacenamiento de la batería propiamente dicha, importante decir que tiene un peso de, como veis aquí, 40,5 kilos, lo que implica que se tiene que montar entre dos personas, porque según normativa una persona no puede levantar más de 25 kilos. No obstante, no hace falta ningún tipo de herramienta especial ni de máquina. Por eso las baterías 10T están pensadas como tres baterías 3T, de forma que cada una de ellas pese 40 kilos y entre dos personas se puede hacer la instalación completa. Se trataría de montar el soporte mural, que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Este soporte mural, bien el básico de la batería 3T o bien el triple de la batería 10T, y después ir colgando los módulos de las baterías en la pared. Y por lo tanto, de esta forma, entre dos personas y sin ningún tipo de herramienta especial, se puede hacer el montaje de todo el sistema. Así que ese es un punto importante que también nos diferencia del resto de baterías del mercado. También no tiene ningún tipo de ventilador, al igual que el resto de sistemas Enphase. La refrigeración es únicamente por convección natural, y por eso necesitamos que se instalen en una pared, de forma que en la parte de abajo dejemos 15 centímetros para que podamos tener un flujo de aire, y en la parte de arriba también otros 15 centímetros. De esa forma, como digo, la batería se refrigerará y por lo tanto cumpliremos con todos los requisitos que tiene Enphase. ¿Vale? Así que importante, únicamente se puede montar en la pared por este tipo de requisito, o bueno, en la pared o tiene que estar elevado 15 centímetros del suelo, y tiene que haber por arriba 15 centímetros hasta el siguiente objeto que pueda haber, que puede ser pues una estantería o directamente el techo, ¿vale?
Por la parte de la izquierda y de la derecha no tenemos ningún tipo de requisito porque de hecho la batería 10T pues tenemos los tres módulos pues uno junto al otro. Y en ese caso, como veis también en esta imagen, tenemos un cable para hacer la interconexión de la batería de forma que aumentemos la capacidad y aumentemos la potencia. Y aquí decir que la batería es una batería monofásica donde aquí en estos tres cables tenemos fase, neutro y tierra, pero por supuesto podemos hacer instalaciones trifásicas. Simplemente, si se diera el caso, podemos bien utilizar tres baterías 3T o incluso una batería 10T conectando cada una de las baterías a una fase diferente. En ese caso, no utilizaríamos este cable de interconexión de Enphase porque la fase deberíamos ir rotándola, pero digamos que los otros dos cables sí que los podríamos aprovechar y podríamos reconvertir una batería 10T monofásica para un sistema trifásico, ¿vale? No habría ningún tipo de problema y las baterías, pues como digo, evidentemente la 3T solamente vale para una fase, pero poniendo varias baterías en paralelo podemos hacer sistemas trifásicos sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Así que esto en cuanto a las características de las baterías, como había dicho, se pueden ir ampliando las instalaciones según necesite los clientes, según pues vayan aumentando sus consumos con sistemas de aerotermia, con cargadores de vehículo eléctrico, ¿vale? Según necesiten, se pueden ir ampliando estos, digamos, este sistema de acumulación hasta, si no me equivoco, hasta 21 baterías 3T, que equivale a decir 70-73 kilovatios hora de capacidad. Por lo tanto, prácticamente por esa parte no hay límite en cuanto al sector residencial, que es donde está pensado esta batería, incluso también para pequeño comercial o pequeño industrial nos puede servir perfectamente y como digo, pues por la parte de acumulación no hay ningún tipo de limitación. A la hora de hacer la instalación, el sistema es muy sencillo. Tenemos esa placa mural que ponemos en la pared, dejando esos 15 centímetros por arriba y por debajo que hablábamos anteriormente, y también recomendamos 1 metro en la parte frontal para que si tuviéramos que quitar esta carcasa, ¿vale? Pues que se pueda eliminar, se pueda quitar fácilmente sin tener obstáculos o tener muebles con los que choquemos. La pared debe estar vertical, aunque por supuesto pues, admite unos 5 grados de inclinación, pues por si acaso no está perfectamente lisa, ¿vale? Si no está perfectamente vertical. Pero esta sería la forma habitual de hacer el montaje. Aquí veis algunas fotos de diferentes tipos de montajes de baterías, bien tres baterías 3T, donde, pues como había comentado, no hace falta dejar 15 centímetros a derecha e izquierda, solamente por arriba y por abajo es donde tenemos este requisito. También veis una batería 10T con ese mismo requisito por la parte inferior, por supuesto, siempre y cuando no sea una zona que se pueda inundar, ¿vale? Como puede ser un sótano que no esté bien acondicionado, eso lo deberíamos tener en cuenta. Y bueno, pues otra foto de una batería 3T. Como además también podéis ver, en todos los casos, la conexión eléctrica se realiza por la parte de arriba a la izquierda. Así que a la hora de planificar la instalación, aunque no tenemos requisitos de instalación, digamos, no tenemos requisitos en la parte de la derecha e izquierda de espacio a dejar libre, sí que conviene en la parte de la izquierda, pues dejar un espacio para que se pueda hacer la conexión eléctrica de la forma, pues, lo más sencilla posible. ¿Vale? Con tubo rígido, con tubo flexible, como veis aquí en las fotos, pero siempre entrando por esa parte, por la parte superior izquierda, que es donde tiene la conexión la batería. Así que esos digamos que serían los requisitos de montaje. Para hacer la instalación en sí, simplemente pues ponemos la placa mural, los tornillos, es importante decirlo,
Los tornillos de anclaje a la pared no van incluidos con la batería, simplemente porque depende de cómo sea la pared, vamos a necesitar unos tornillos u otros, ¿vale? Por eso no los tenemos incluidos, pero recomendamos para una batería 3T 4 tornillos de 8 milímetros de diámetro, ¿vale? Como veis aquí en la imagen, y 75 milímetros de profundidad. Digamos, haríamos los 4 taladros con tacos, digamos, pondríamos los tacos, pondríamos el soporte mural, atornillaríamos con arandelas la placa mural a la pared y directamente encima, en los 4 agujeros que veis en estas fotos, se colgaría la batería y ya por lo tanto se quedaría pues colocada en la pared. ¿Vale? El montaje es así de sencillo. Lo último que hace falta es conectar un tornillo de fijación, que este sí que viene incluido en la parte inferior, para que la batería no se mueva y se quede completamente fija. ¿Vale? Una vez que está montada, que está instalada, que es así de sencillo, lo siguiente que pasaríamos a hacer es el cableado eléctrico. Y para eso, abriendo esta tapadera que veis en la en la foto que tenemos abajo a la izquierda, ¿vale? Se quita la tapadera con los 4 tornillos y vemos 2 borneros, ¿vale? 2 terminales que son exactamente iguales y que están pensados para que cuando tengamos baterías 10T, es decir, tengamos 3 baterías en paralelo, podamos hacer la interconexión de una a la otra. Normalmente vamos a conectar al terminal superior y desde el terminal inferior nos saldremos hasta la siguiente batería. Si evidentemente solamente tenemos una, pues conectando en el terminal superior sería suficiente. Y también decir que en la primera batería, en la que tenemos a la izquierda, tendremos que hacer un agujero en el plástico de la carcasa para introducir los cables. ¿Vale? Es también importante mencionarlo, que hace falta una corona o hace falta pues un taladro adecuado para que pues, podamos conectar los cables. Una vez que tenemos hecho digamos, una vez que pasan los cables y que hacemos la conexión, donde tenemos, como veis aquí en el código de colores del cable, pues fase, tierra y neutro, ¿vale? Por este orden, pues una vez que ya está conectado, ya sería volver a colocar la tapadera, ¿vale? Volver a conectarla, a colocar la tapa y pasaríamos a hacer la puesta en marcha desde la aplicación. Para eso tenemos la misma aplicación con la que hacemos las puestas en marcha con Enphase, la Enphase Installer App, y necesitamos pues, que tengamos al menos la versión 3.28 para que pues, se pueda completar la puesta en marcha. Ahora mismo, si actualizáis la aplicación de Enphase en vuestro móvil, la última versión es la 3.32, si no me equivoco, así que por ahí no hay ningún tipo de problema. Lo siguiente que necesitaremos para que el IQ Gateway reconozca la batería es actualizar el software en caso de ser un IQ Gateway pues, que no sea bien los últimos que se están suministrando, o bien el cliente pues, lo tenga ya instalado desde hace algún tiempo. Esto es muy fácil, tenemos un vídeo explicando cómo hacerlo y lo único que necesitamos es planificar que este proceso puede llevarnos hasta media hora. Entonces, no hay que hacer nada, simplemente simplemente escanear el número de serie de la batería y automáticamente nos aparecerá este botón para poder hacer la actualización del software automáticamente en el IQ Gateway. Así que el proceso es muy sencillo, pero puede demorar hasta 30 minutos, así que hace falta, en ese caso, pues planificar bien la puesta en marcha para no estar 30 minutos pues, de brazos cruzados viendo cómo se hace el proceso. ¿Vale? Así que quizá esto se puede hacer antes de haber terminado la instalación eléctrica, de forma que el IQ Gateway se vaya actualizando mientras nosotros vamos terminando el resto de la instalación. Vale, veo en el chat que teníamos una pregunta de Miguel que dice que si el máximo de la 10T en paralelo son 3. Vale, buen punto, Miguel. Me lo había saltado cuando hablábamos de las baterías que podíamos poner en paralelo. Yo hablaba que eran 21 baterías 3T. Si estamos hablando de baterías 10T,
que cada una de ellas está en realidad compuesta por 3 baterías 3T, el límite serían 7, ¿vale? 7 baterías 10T podemos utilizar como máximo con este sistema. 7 baterías 10T implica, sobre todo en instalaciones trifásicas, poner como máximo 2 en cada una de las fases, ¿vale? Pondríamos 2, serían 2 por 3, 6, nos quedaría una séptima libre que podemos utilizar en cualquiera de las fases, pero lo normal, si queremos equilibrar el sistema, pues sería, como digo, tener hasta esas 2 baterías en cada una de las fases. Si es monofásico, no habría ningún tipo de problema de límites, serían esas 21 baterías 3T o 7 baterías 10T, pero entiendo que ahí, por normativa, no se nos va a dar nunca el caso de llegar hasta ese límite porque, bueno, según la normativa, a partir de 15 kilovatios necesitamos que la instalación sea trifásica. Entonces entiendo que si necesitamos muchas baterías es porque tendremos una instalación muy grande y en ese caso, pues, como digo, será trifásica, ¿vale? Y tendríamos esos límites que serían 2 baterías 10T por cada una de las fases o 6 baterías 3T en cada una de las fases, ¿vale? Que serían 18 unidades en total, ¿vale? Tendríamos, en caso de utilizar las 3T, podríamos añadir hasta una más, por lo tanto, podríamos poner hasta 7 baterías 3T en cada una de las fases, ¿vale? Genial, pues muchas gracias, Miguel. Seguimos por donde íbamos, ¿vale? Que estábamos hablando de la parte de la puesta en marcha. ¿Vale? Simplemente el proceso no lo tenemos aquí descrito por completo, pero la verdad es que es bastante intuitivo porque se trata de, una vez actualizado el software, seguir los menús que te van guiando paso por paso por las comprobaciones que hay que hacer. Casi todo lo hace la aplicación, la Installer Toolkit, y nosotros pues prácticamente tenemos que comprobar que todo se verifica correctamente. Hablando en la fase de diseño de instalaciones, por supuesto, tenemos todos los esquemas de instalación. Aquí vemos un sistema básico monofásico donde tenemos pues, un campo solar de Enphase con una batería y, por lo tanto, los equipos que necesitamos para dotar de acumulación es esa batería 3T, un Q-Relay por cada batería, bueno, perdón, un Q-Relay por cada batería, no, disculpad, un Q-Relay para el sistema de acumulación y otro Q-Relay para el sistema de generación, nuestro IQ Gateway para que se comunique digamos, con todos los elementos y sepa cuándo se está generando más que se consume y viceversa. Por lo tanto, el IQ Gateway tiene que ser sí o sí la versión metered, ¿vale? La versión que incluye CTs, que incluye toroidales para la lectura de la producción y la lectura de los consumos. No los consumos reales, sino la energía importada y exportada a la red, ¿vale? Importante ese matiz. También necesitamos nuestro kit de comunicaciones, que es un elemento específico para, digamos, que se entienda la batería con el IQ Gateway, porque la comunicación sí o sí se realiza de manera inalámbrica. ¿Vale? Después hablaremos con un poco más de detalle de este punto, pero que sepáis que este comms kit es necesario para que la batería funcione y se pueda comunicar con el IQ Gateway. Pasamos a otro ejemplo, en este caso trifásico. Lo único que cambia es que las protecciones y el cableado deberá ser trifásico, pero es la misma filosofía. Necesitamos un Q-Relay trifásico para la parte de acumulación y otro Q-Relay trifásico para la parte de generación. En el caso del IQ Gateway podemos conectar hasta 6 toroidales, 3 para las 3 fases de producción y 3 para las 3 de consumo. Y en nuestro comms kit, como comentábamos, se puede comunicar con hasta 21 baterías, por lo tanto, con un solo de estos elementos sería suficiente pues, para tener 3 baterías, 6, 9, 12, las que necesitemos. ¿Vale? Así que misma filosofía para instalaciones trifásicas. Con Enphase, cuando planificamos una instalación con inversores string,
También tenemos la misma filosofía en cuanto a que necesitaremos nuestro IQ Gateway como elemento central, como cerebro, que lea la producción, en este caso del inversor stream, y que lea el consumo de la vivienda. De esa forma sabrá cuándo hay excedentes y cuándo no, y a través del COMSKIT dirigirá a la batería para que cargue o descargue la energía. La batería sí que necesita específicamente su Q-Relay para cumplimiento normativo. El sistema de inversor stream no lo necesitaría porque pues, posiblemente ya lo tenga integrado, como ocurre en muchos de los casos. ¿Vale? Así que es la misma filosofía. Necesitamos en todos los casos un gateway con el COMSKIT y nuestra batería con su Q-Relay, y después, dependiendo de cómo sea el sistema, pues simplemente habría que adaptarlo para trifásico o para monofásico. También decir que podemos utilizar este sistema que podemos utilizar esta forma de acumulación de energía para sistemas trifásicos a 230 voltios. En ese caso, lo único que vamos a tener que sí que hace falta matizar es que necesitamos que todos los consumos sean monofásicos, porque si tenemos algún tipo de motor en triángulo, no vamos a poder leer digamos, el consumo de las tres fases. Solamente vamos a poder leer la de dos fases, y por lo tanto necesitamos que sea monofásico, o que el cliente sepa que la lectura de Enphase no se va a corresponder con la lectura del contador de la compañía. Si todos los consumos son monofásicos, que es lo que ocurre en muchas de las ocasiones, ya estarán utilizando una de las fases como neutro, como falso neutro entre comillas, y esa misma filosofía es la que vamos a utilizar con el sistema de Enphase. Tendremos una de las fases que vamos a reconvertir en neutro, y por lo tanto podemos generar y acumular en las otras dos fases. Aquí, tal y como lo tenemos dibujado, estaríamos utilizando la fase 3 como neutro, ¿vale? Por eso este hilo de aquí, que es gris, lo pasamos a representar como azul, ¿vale? Alimentamos nuestro gateway entre el neutro, que sería la fase 3, y fase 1 y fase 2. Podemos de la misma forma generar energía entre dos fases, y también podemos acumular en esas mismas dos fases, ¿vale? Lo que sí que es importante es que tengamos dos CTs para la lectura de producción de esas dos fases y dos CTs para la lectura de consumos de esas dos fases también. ¿Vale? Así que con ese matiz, con ese punto importante, también podemos hacer, como comentaba, instalaciones trifásicas a 230 con acumulación, pero el resto de esquemas que algunas veces hemos comentado y con los que podemos hacer instalaciones de Enphase, no se pueden, digamos, no los podemos utilizar para el caso de acumulación, porque tendríamos una descompensación entre tensiones en el IQ Gateway, y al final, pues, digamos que la energía no se acumularía y se descargaría correctamente. Así que esta es la única forma que podemos utilizarlo, pero es posible, es viable, y en países como, por ejemplo, Bélgica, pues todas las instalaciones son así. Así que es algo a lo que estamos acostumbrados y con lo que sabemos que no hay ningún tipo de problema. En cuanto a diseño de instalaciones, pues ya habíamos hablado de los límites. No me paro demasiado porque, bueno, esto al final es repetitivo, y no perder demasiado tiempo con esto. Lo único que sí que hace falta decir es que por cada Q-Relay podemos conectar hasta 3 baterías 3T o hasta una batería 10T. Si queremos poner 2 baterías 10T, vamos a necesitar 2 Q-Relays con 2 interruptores magnetotérmicos, uno por cada circuito, y en ese caso los cables deberían ser de 4 milímetros de sección. Con hasta 2 baterías podemos utilizar cable de 2,5, pero a partir de 3 recomendamos en todos los casos como mínimo 4 milímetros cuadrados de sección. ¿Vale? Este es el caso monofásico. El caso trifásico sería equivalente. Hasta 3 baterías por fase tenemos un único Q-Relay trifásico. A partir de 4 baterías 3T por fase pasaríamos a necesitar pues 2 Q-Relays, como veíamos en el caso monofásico.
¿vale? Porque al final lo que intentamos es no pasar el límite de 16 amperios o de 20 amperios, que es el que nos limita el Q-Relay para, digamos, hacer circuitos con menor corriente. Volviendo a la parte de la comunicación, que yo os comentaba anteriormente, pues que siempre, sí o sí, necesitamos que sea inalámbrica y por eso necesitamos el COMSKIT. Al tener una comunicación inalámbrica, la distancia, digamos, se queda limitada por esta comunicación. Hasta 10 metros sin obstáculos sabemos que funciona correctamente. Cuando hay obstáculos, como pueden ser, bueno, como pueden ser muebles, la distancia se reduce. Si tenemos paredes de hormigón, pues la distancia todavía se hace más pequeña y es posible que a través de una pared de hormigón no podamos tener comunicación inalámbrica. Entonces, es importante que cuando vayáis a la casa del cliente para analizar cómo, digamos, dónde se puede instalar la batería, tengáis en cuenta dónde se instalaría o dónde está el IQ Gateway y dónde iría las IQ Battery para tener en cuenta este punto. Si hay más de 10 metros sin obstáculos o veis que hay obstáculos por medio, tenemos otra solución, ¿vale? Que es esta alternativa cableada, donde lo que hacemos es acercar el COMSKIT lo máximo posible hasta la batería. Es decir, si el equipo en sí, si el IQ Gateway está en un sótano y el IQ, perdón, si el IQ Gateway está, perdón, empiezo de nuevo. Si la IQ Battery, si la batería está en un sótano y el IQ Gateway pues está en una planta baja, por ejemplo, pues junto a la entrada, vamos a tener entre esos dos puntos mucha distancia. Para evitar que tengamos problemas de comunicación, vamos a necesitar una solución como la que proponemos aquí, donde tendremos un pequeño equipo que nos hace de emisor y un equipo que nos hace de receptor de la señal USB que vamos a extender. Vale, aquí tenéis arriba la foto donde se ven mejor estos componentes. Tendríamos un cable USB que conectamos al IQ Gateway, de ahí vamos al equipo emisor. Entre el emisor y el receptor ponemos un cable de Ethernet. Importante, no es el cable que conectamos a un router, es un cable específico que conectamos entre el emisor y el receptor. Y en este último punto, en el receptor, es donde conectamos en uno de los puertos USB nuestro COMSKIT, que ya se ubicaría junto a la batería. Así que en ese ejemplo que yo ponía, donde la batería estaba en un sótano, necesitamos tirar un cable de Ethernet, este cable específico, entre el punto donde esté el IQ Gateway y el punto donde se ubique la batería para llevar la señal inalámbrica. El extensor USB que recomendamos, tenéis aquí el enlace, ¿vale? Es este de AV Access, es un fabricante externo de Enphase, pero nosotros lo hemos probado y sabemos que funciona correctamente, ¿vale? Por eso es el que recomendamos. Y como digo, cuando haya más de 5 metros con obstáculos o 10 metros sin obstáculos entre estos dos puntos, pues vamos a recomendar siempre esta solución para que la señal llegue sin problema y no tengamos, como digo, ningún tipo de interferencia. Si no hubiera demasiada distancia, también tenemos otra alternativa mediante un repetidor de señal inalámbrica que veis aquí en esta imagen. Esto se pondría en un punto intermedio entre el COMSKIT con el IQ Gateway y la batería y nos haría pues, de repetidor de señal para que se pudieran comunicar entre ellos. De esta forma podemos ampliar la distancia hasta unos 20 metros sin obstáculos o 10-15 metros con obstáculos, pero como digo, depende de cómo sean esos obstáculos, porque si estamos hablando pues, de paredes de hormigón, muy probablemente este extensor o este repetidor no va a hacer nada y la señal no nos va a llegar. ¿Vale? Así que esto, por desgracia, depende de cada sitio. El cable sabemos que, como se suele decir, digamos, cuando en informática el cable siempre funciona, pero cuando nos vamos ya a señales inalámbricas, pues depende de cada ubicación, habría que probar o habría que hacer pues un pequeño estudio de cómo es la instalación del cliente. Importante
Eso sí, si vamos a utilizar este tipo de repetidor de señal inalámbrica, el cargador USB necesitamos que sea de Samsung o de iPhone, porque son cargadores que hemos probado y que sabemos que funcionan correctamente, porque si no puede ser que si es un cargador, vamos a llamar, pues que tiene poca potencia, no va a tener suficiente potencia para que el extensor de señal funcione correctamente. ¿Vale? Entonces, es también otro punto a tener en cuenta. Así que en cuanto a la comunicación inalámbrica, tendríamos esas tres opciones. Bien si hay corta distancia directamente entre el COMSKIT y la batería, si hay mucha distancia, tendríamos ese extensor de USB donde podemos irnos a 50 o 60 metros sin problema. Y si tenemos pues no demasiada distancia, como veíamos aquí 10, 15, 20 metros, podemos irnos a este repetidor Zigbee que funcionará también correctamente. En el caso del extensor USB, aquí tenéis el esquema unifilar donde veríamos cómo se conecta cada uno de los elementos. Es el mismo esquema que veíamos antes, lo único que hemos representado es pues, ese emisor de USB junto al IQ Gateway y junto a la batería tenemos el receptor con el COMSKIT conectado al puerto USB. Ya por ir acabando, simplemente quería mostraros el listado de materiales muy rápidamente, aunque ya lo hemos comentado con algunos ejemplos. Siempre nos hará falta la batería, el COMSKIT y su Q-Relay específico. ¿Vale? Aquí tenéis, no me paro demasiado porque luego os vamos a pasar estas slides. Aquí tenéis todo el listado, no solo del sistema de almacenamiento, sino también de todo el conjunto de la instalación fotovoltaica. Y lo mismo ocurriría con un sistema trifásico, donde tenemos pues, diferentes baterías, Q-Relay trifásico y el COMSKIT, que como digo, era único para todo el sistema. También igual tenéis todas las referencias y lo mismo ocurrirá con el caso de un inversor string, donde pues ahí, como veíamos antes, vamos a necesitar el IQ Gateway, el Q-Relay para la batería, nuestro COMSKIT y por supuesto el IQ Gateway debería ser la versión metered, donde ya se va a incluir dos CTs, dos toroidales para el caso monofásico. Para el caso trifásico, pues como veíamos anteriormente, hará falta pedir 4 toroidales adicionales. Vale, aquí os dejo todas las referencias y cuando vamos a planificar nuestra primera instalación con Enphase, lo que necesitaremos será, primero, ir al portal de formación de Enphase, que llamamos Enphase University. Aquí tenéis el enlace y directamente desde aquí, seleccionando digamos, el país y entrando con vuestra cuenta de Enlighten, directamente, vamos, con el mismo usuario y contraseña, entraréis al curso específico de formación en baterías de Enphase, que es obligatorio hacerlo para instalar el primer sistema de acumulación. Haremos ese curso donde hay una serie de módulos y donde hay diferentes evaluaciones y cuando terminamos ese curso, que más o menos tiene una duración de unas 3 o 4 horas y es totalmente gratuito, lo siguiente que necesitaremos será enviar el esquema unifilar de la primera instalación a Enphase, a esta dirección de correo electrónico iqbattery-es@enphaseenergy.com, explicando pues, los detalles de la instalación, añadiendo, como digo, ese esquema unifilar y después nos pondremos en contacto con vosotros para quedar y asesoraros durante la primera puesta en marcha. Dependiendo de cómo sea el caso, puede que os podamos ayudar presencialmente o bien al teléfono, ¿vale? Pero siempre en la primera puesta en marcha, el personal de Enphase queda con vosotros para poder pues, ayudaros a que no tengáis ningún tipo de problema. También para la primera puesta en marcha tenemos, bueno, y por supuesto podéis utilizar para las siguientes, tenemos un formulario donde se recogen todos los datos que hace falta tener en cuenta, como por ejemplo esa distancia entre el IQ Gateway y las IQ Battery, si habíamos previsto el extensor, el repetidor Zigbee, o si habíamos previsto el extensor USB, si la instalación es monofásica, trifásica, etcétera.
¿vale? Todos esos detalles están aquí, podéis utilizarlo para, incluso para un uso propio personal, a la hora de presupuestar instalaciones, pues para recoger toda la información y que no se os olvide nada. Y si esto además pues nos lo enviáis al mail de IQ Battery junto con el esquema unifilar, pues así nosotros podemos tener toda la información y sobre todo pues ayudaros a que no se os olvide nada y que la primera instalación pues sea un éxito. Así que esto es todo lo que necesitamos para hacer esa primera instalación. Después, una vez hecha la primera, estáis totalmente certificados para instalar baterías de Enphase. No tenéis que contactar con nosotros, pero por supuesto nuestro servicio técnico está a vuestra disposición, pues para poder ayudaros en caso de que tengáis cualquier tipo de problema durante el proceso de instalación o de puesta en marcha. Yo ya ahora sí, para acabar, tenía una última parte que es las preguntas frecuentes que nos habían llegado sobre, bueno, pues cómo interactuar con el nuevo sistema de Enphase, cómo interactuar con este sistema de baterías. El cliente final automáticamente, en cuanto se añaden las baterías, ve su energía cargada y descargada en su aplicación, que en este caso lo tendríamos en las capturas de pantalla que vemos en el centro y en la derecha, ¿vale? Ve también en tiempo real cómo se está cargando y descargando la batería y, por supuesto, pues puede hacer la prueba de encender luces o conectar la tostadora y ver cómo cambian los flujos de energía en tiempo real. Vosotros como instaladores lo veríais como tenemos en la captura de pantalla de la izquierda, donde se ve muy fácilmente en verde y en rojo cuando la batería se está cargando y cuando se está descargando. Y también además podéis ver los ciclos de carga de la batería que se han gastado, ¿no? Gastado entre comillas. Eso que yo decía antes, que un ciclo de carga y de descarga de Enphase es 3,5 kilovatios hora cargado y descargado, lo podéis comprobar entrando desde Enlighten Manager en el apartado en la pestaña dispositivos, IQ Batteries, y veis los ciclos que se han gastado, como digo, entre comillas. Así que de esa forma vosotros podéis llevar ese seguimiento de cómo, digamos, la batería se va utilizando. ¿Vale? Y este numerito es el que contaría para garantizar esos 6.000 ciclos, ¿vale? No estas cargas parciales que vemos aquí, sino el numerito que se calcula como os había comentado anteriormente. Así que de esta forma se ve la aplicación de Enphase, ¿vale? Aquí podéis ver un pequeño vídeo de cómo se muestran esos flujos de carga y de descarga y cómo va cambiando y cómo lo va viendo el cliente. Por supuesto, compatibilidad, como ya hemos dicho, total con todos los productos Enphase y con cualquier inversor stream, porque al final lo único que necesitamos es un IQ Gateway con toroidales para la lectura de producción y de consumo y que este equipo haga de cerebro de la instalación. Así que total compatibilidad, aunque eso sí, importante, como también mencionamos aquí, es un sistema que no tiene backup, que tampoco podremos añadirle backup en el futuro porque es una batería que está pensada para conexión a red y para acumular los excedentes de la fotovoltaica. En el futuro, Enphase sacará otra batería que sí que tendrá capacidad de backup, pero esta, como digo, no nos vale y tampoco podremos dotarla de esa capacidad en el futuro. Por último, decir que, vamos, incidir en que sí o sí el toroidal de consumos se tiene que instalar en esta posición, ¿vale? En la posición net o carga con producción solar, para que se vea la energía que se está importando y exportando. Y también, pues, decir que aunque tengamos sistemas trifásicos, podemos comenzar con una batería en un sistema monofásico e ir ampliando la acumulación según necesite el cliente. Es decir, no tenemos por qué en un sistema trifásico comenzar por 3 baterías, ¿vale? Se puede empezar, como veis aquí, con una sola, ir viendo cómo funciona, ir viendo cómo el cliente va ahorrando y después se van añadiendo baterías en el resto de fases. Por normativa se puede desequilibrar hasta 5 kilovatios el sistema. Una batería, estamos hablando de 1,3
kilovatios de carga y de descarga, por lo tanto, no estamos, es decir, estamos cumpliendo con la normativa, con ese requisito, y por lo tanto, pues no hay ningún tipo de problema. Esto es, vamos, es todo. El toroidal de producción, como había hablado del de consumos, el de producción, cuando tenemos varios sistemas, varios circuitos fotovoltaicos, es importante que aglutine toda la señal, ¿vale? Toda la producción para que la lectura de la carga, perdón, la lectura de la producción sea la total. Y de esa forma el sistema sepa bien cuánto se está generando en total y en ese momento funcionar la batería en modo acumulación. Así que importante prestar atención a la ubicación de los toroidales tanto en consumo como en producción, ¿vale? Y ahora sí que sí o sí es todo lo que os quería comentar, ¿vale? No sé si hay alguna duda sobre lo que hemos estado viendo, si hay cualquier tipo de cuestión. En el chat creo que solamente está la de Miguel que habíamos comentado, pero por supuesto, pues si tenéis cualquier otro tipo de duda, pues creo que ahora es el momento. Voy a poner mi cámara y por supuesto, pues cualquier cosa lo podemos ir viendo. ¿Vale? Esperamos un poco por si llega alguna pregunta a la sesión. Y también, bueno, simplemente recordar que Berta os había dejado también en el chat ese link donde podéis ir directamente pues, a la web de Baiwa y encontrar pues, la información de la batería para poder incluso pues, comprar los equipos. ¿Vale? No sé si parece, de momento no veo. Vale, hay una pregunta de Gabriel. Comenta si puedo explicar mejor el asunto del backup. Pues sí, llevas razón que no lo había terminado de matizar y había pasado un poco por encima y es un punto importante. Decir que los microinversores de Enphase que tenemos a la venta ahora mismo, tanto los IQ7 como los IQ8, por cumplimiento normativo, tienen que contar con la protección anti-isla, de forma que cuando hay una desconexión o hay un apagón, los equipos tienen que pararse, ¿vale? Para que si lo que está ocurriendo es que alguien está, digamos, haciendo mantenimiento, pues que no se electrocute porque le esté viniendo energía de la fotovoltaica. Siguiendo esa misma premisa, también ocurre lo mismo con el sistema backup. Es decir, si tenemos un apagón o una desconexión, la batería se apaga por seguridad para evitar pues, que alguien se pueda electrocutar. Y por este motivo, la batería no cuenta con capacidad de backup. Es decir, si tenemos un apagón, los microinversores se apagarán y la batería también se desconectarán. Como comentaba, Enphase sí que en Estados Unidos tiene ya a la venta un sistema con una batería y un equipo para funcionar en modo backup, donde se basa en un seccionador que cuando hay una desconexión de la red, digamos que se corta la entrada de la red y le da la orden a la batería para que genere la onda de forma que el cliente pues, no tenga ese apagón, sino que siga consumiendo energía de su batería. Esa batería no es la que estamos presentando hoy, es una batería que llamamos 5P, IQ Battery 5P, que como digo, no está todavía a la venta en Europa, solamente en Estados Unidos, y estamos trabajando para adaptarla al mercado, pero de momento no ha llegado. Para que, como digo, pasemos a ese modo backup, vamos a necesitar ese seccionador que se llama IQ System Controller en Enphase y esa batería 5P que tiene la capacidad de generar la onda y funcionar en este modo aislado. Con esta batería no tiene esa capacidad y por lo tanto, aunque instalemos el IQ System Controller, que sería ese equipo que pasa a modo backup, la batería no entenderá esa orden y no funcionará. Así que también se desconectará. Así que importante, por eso decía yo que ni ahora ni en el futuro
podemos dotarle a esta batería de capacidad de backup y solamente nos sirve para acumular excedentes de fotovoltaica y verterlos a, digamos, verterlos a los consumos cuando haya más consumo que producción. ¿Vale? No sé si, Gabriel, se ha quedado del todo claro o si te surge cualquier duda, ¿vale? Si no, dímelo en el chat y lo vamos viendo. Dice Jordi también si el esquema con un inversor. Vale, dice Gabriel, gracias. Perfecto, gracias a ti, Gabriel. Jordi, vuelvo a la pregunta, decía si el esquema con un inversor en stream, que cómo se gestiona, porque el inversor es el cerebro de la instalación. No, no es el cerebro de la instalación el inversor. Vuelvo a ese esquema para comentarlo un poquito mejor. ¿Vale? Lo teníamos por aquí. Vamos a ver. Está aquí. Aquí está. ¿Vale? El inversor, digamos, convierte la corriente de continua a alterna, pero un inversor stream normalmente está preparado para convertir toda la energía que tenga disponible del campo solar. La batería de por sí, ¿vale? Por otro lado, es un equipo tonto, es decir, es un equipo que si no tiene alguien que le diga lo que tiene que hacer, no funciona. Entonces, ¿quién es el cerebro en este caso en la instalación? Es el IQ Gateway, que es quien está leyendo la producción de ese inversor que funciona de manera autónoma y que según tiene energía disponible en el campo solar va convirtiendo con el algoritmo MPPT la máxima energía en alterna y la va intentando inyectar al circuito. Puede ser que vaya a consumos o puede ser que vaya a la red. Lo que hace el IQ Gateway es leer cuánta es esa energía que genera el inversor y cuántos son los consumos que tiene el cliente. Bueno, más que consumos, cuánta es la energía que se está exportando a la red. La energía que se está exportando es la que interesa acumular en la batería y por lo tanto le dice a través del COMSKIT a la batería cuánta energía tiene que acumular. Por eso es importante que el CT de consumos esté ubicado en esta posición, para que directamente sepamos cuánto se está exportando y cuánto tiene que acumular la batería. Según le vaya diciendo en qué porcentaje o en qué potencia tiene que acumular la batería, el IQ Gateway verá que la energía exportada se reduce hasta un punto que es prácticamente cero. Entonces funcionaría como un sistema de inyección cero, ¿vale? Donde intentamos no verter nada a red, sino que todo se acumule. Y cuando después tenemos más cargas que consumos, más cargas que producción, hacemos lo contrario. Vemos cuánta energía se importa de la red y esa cantidad de energía es la que el IQ Gateway, a través del COMSKIT, le dice a la batería que descargue para que se acumule, perdón, para que se consuma sin tener que importarla de la red. Por supuesto, esto tiene límites porque si tenemos una batería de 1,3 kilovatios de potencia o 3,5 de acumulación y queremos consumir 5 kilovatios, evidentemente una única batería 3T no va a ser suficiente y el resto lo vamos a tener que importar de la red. Pero con esa lectura de producción del inversor y con la lectura de la energía importada y exportada, el IQ Gateway es capaz de saber en qué modalidad tiene que funcionar la batería. Y entonces el IQ Gateway es quien comanda a la batería y le dice pues en qué modo tiene que funcionar y durante cuánto tiempo y como digo, en qué porcentaje. Así que por eso el inversor no es el cerebro de la instalación, el cerebro es el IQ Gateway, que es quien tiene toda la información de producción y de consumo en ese momento. Y por eso es por lo que es imprescindible no solo instalar la batería, sino también instalar el IQ Gateway para que el sistema pueda funcionar correctamente. Vale, comenta también Jordi si en el caso de tener la batería llena y no tener consumo, si se puede inyectar a la red para compensar con compañía.
Si tenemos la batería llena y no tenemos consumo, efectivamente, salvo que estemos utilizando el perfil de inyección cero, bueno, que con un sistema de stream no lo podemos controlar, solamente lo podríamos controlar con el sistema de Enphase, pero lo normal es que si la batería esté llena, el inversor siga fabricando, siga generando todo lo que pueda y esa energía se vaya inyectando a la red directamente. Entonces, como tú comentas, lo normal es que esto se haga automáticamente y que el inversor siga generando todo lo que pueda. Lo que pasa es que en ese caso, pues como tú bien describes, iría directamente a la red y no se acumularía en la batería. Si fuera el sistema con Enphase, podríamos utilizar el perfil de inyección cero y entonces limitaríamos la producción para que no se vertiese. Pero lo normal es hacerlo como tú dices, porque de esa forma pues, se puede compensar los kilovatios hora exportados con algunos importados. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias a ti, Jordi. Teníamos también otra pregunta de Luciano que decía si la salida de la batería lleva ya el inversor. Sí, es así, es un punto a remarcar que lo habíamos comentado al principio, pero simplemente matizar que la batería es de alterna y voy a mostrarlo anteriormente, que lo veíamos aquí, ¿vale? Por ejemplo, la batería, tenemos, digamos que se hace la conexión en alterna, en monofásica, conectando fase, neutro y tierra, pero el litio, como en todas las baterías, como ocurre en un móvil, se acumula en corriente continua. Entonces necesitamos 4 inversores bidireccionales que son los que hacen la conversión de alterna a continua cuando se carga la batería y después de continua a alterna cuando se descarga. Así que los inversores, los microinversores en este caso, ya están incorporados. Tenemos 4 y también decir que esto es otra ventaja de Enphase, porque si uno solo se estropea, la batería sigue funcionando al 75% de la potencia. Con lo cual, hasta que vayamos a cambiar ese cuarto microinversor, el cliente sigue teniendo toda la capacidad y el 75%, como digo, de la potencia. Es decir, una batería como estas, una 3T, seguiría funcionando con 3,5 kilovatios hora y con una potencia pues, de aproximadamente 1 kilovatio de carga y de descarga. ¿Vale? No sé si tienes, vamos, si no lo había aclarado del todo, Luciano, o tienes cualquier pregunta, por favor, coméntanoslo en el chat. Y Gabriel decía también si podemos compartir el vídeo de esta presentación para poder volver a visualizarlo. Sí, no hay ningún tipo de problema, lo estamos grabando por ese motivo y después os vamos a compartir tanto la presentación que estamos mostrando como el vídeo en sí para que tengáis todos los contenidos. ¿Vale? Por esa parte, ningún tipo de problema. Los compañeros de Baiwa os lo harán llegar. ¿Vale? Creo que no hay ninguna más preguntas, no hay más preguntas en el chat. Voy a revisarlo desde el principio para ver que no me haya dejado nada. Vale, parece que no. Y no sé si, bueno, si hubiera cualquier otra duda, podemos esperar un poquito, pero sí, vais a tener esta presentación completa. Baiwa os la va a hacer llegar para que así, pues como digo, no se escape nada. Aquí también habíamos mostrado diferentes links, enlaces, por ejemplo, a la Enphase University. Digamos, hay mucha información, así que por eso también os vamos a compartir la presentación para que lo tengáis todo y no, como digo, no os escape nada y después, no hoy, sino pues de aquí a 15 días, si os hace falta, pues podáis volver a echar mano y repasar contenidos. Decía Gabriel, gracias, ha sido muy interesante. Muchas gracias también a ti, Miguel, Salud y Ecología. Muchas gracias, Miguel. Eh, Espero que haya sido interesante para todos y si no hay ninguna otra duda ni ningún otro comentario, si os parece, podemos dejarlo aquí y por supuesto nosotros quedamos a vuestra disposición para cualquier comentario, cualquier duda que haya. Comentaba Jordi que con la 10T en trifásico la potencia sería de máximo 3,5 kilovatios.
No es decir, si utilizamos una 10T, es decir, esta batería de aquí en trifásico, Jordi, lo que en realidad vamos a hacer es conectar cada una de estas baterías, a ver si lo podemos ver aquí, se veía bien. A ver, perdonad, a ver si puedo hacer que esto funcione. A ver, perdonad, voy a cambiar un momento, disculpad, cambio aquí el puntero al ratón normal y cuando haga así, vale, aquí que se ve con un poco más de detalle, Jordi, los tres módulos, cuando hacemos una instalación monofásica, lo que vamos a hacer es conectarlos en paralelo, sumamos capacidad y sumamos potencia. Y por eso podemos tener estos 3,5 kilovatios, bueno, 3,8 kVA de potencia que tendríamos y 10,5 kilovatios hora de acumulación. Si lo conectamos en trifásico, vamos a tener la misma capacidad, 10,5 kilovatios hora, pero repartido en las tres fases. Luego en cada fase tendríamos 3,5 kilovatios hora y 1,3 kilovatios de potencia, ¿vale? En cada una de las fases. Así que importante no mezclar unidades. 3,8 kVA de salida es cuando los ponemos en paralelo en un sistema monofásico. Cuando están en un sistema trifásico, en cada fase tenemos 1,3 kVA de potencia y 3,5 kilovatios hora de acumulación en cada una de las fases. ¿Vale? Quizá no te haya entendido bien la descripción, Jordi. Entiendo que hacías referencia a esto, ¿no? O había alguna otra, vamos, o no era exactamente esto. Sí, era esto. Vale, pues perfecto. Pues ese era el matiz entonces, aclarado. Y nada, muchas gracias también a ti, Jordi. Y bueno, pues si os parece, si no hay ninguna otra pregunta, podemos ir cortando la sesión, ¿vale? Que Sí, bueno, correcto, Miguel. Lo dejamos aquí si queréis y si entra alguna otra duda o pregunta, te la hacemos llegar. Y como comentabas, vamos a compartir el material y el link al canal de YouTube y así lo podéis revisar de nuevo. Y nada, muchas perfecto. gracias a ti y muchas gracias a todos. Genial. Muchas gracias, Berta. Gracias a todos los participantes. Quedamos a vuestra disposición y espero que podamos coincidir en otro webinar pronto. Un Sí, seguro saludo. que sí. Muchas Muchas gracias y gracias, hasta Miguel. pronto. Gracias. Gracias, Muchas adiós. gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias.